Shalom, shalom. ¿Qué significa shalom? Una nueva traducción de shalom. Nada te faltará. Cuando le dices a alguien shalom, le está diciendo Jehová es tu pastor. Eso es lo que te trae toda la paz. Y otra cosa que enseñábamos el domingo, que shalom significa nada de lo que está roto seguirá roto. Así que cuando tú dices shalom, tú estás diciendo, si hay algo roto en mi vida, Dios lo va a restaurar. ¿Te atreves a decirlo? Si hay algo roto en mi vida, Dios lo va a restaurar. Acuérdense de la oreja aquella que le arrancaron a aquel. ¿Sí o no? Sí. Dios no hace excepción a una persona. Si es capaz de arrancar una oreja y conectar un propósito de Dios, también lo hará contigo. Dios no hace acepción de persona. Dios no te mira como un hombre o como un niño. Para ti, tú eres su propósito, aquello que Él creó. Amén. Que la humanidad no está hoy conectada. Es el trabajo de nosotros ir a predicarle para que vengan al redil. Esa es nuestra misión. Pero primero tenemos que conectarnos nosotros. ¿Cómo vamos a llegar a ellos? A los desacatados, si nosotros también estamos desacatados. Así que lo primero es el proceso de nosotros. Por eso el tema de hoy, el nuevo nacimiento y el bautismo. No vamos a dar clase de bautismo. Es para mirar una comparación. Porque muchos piensan que el bautismo es el canal para la salvación. Y otros piensan que el bautismo es para obtener una membresía en una iglesia. Eso es otra cosa. El bautismo es otra cosa. Amén. Porque si no, cuando Jesús fue bautizado, que ya lo vamos a ver, lo estaban haciendo del ministerio apostólico y profético Columna del Reino. Vamos a bautizar a Jesús para que sea de este ministerio. Eso no funciona así. El bautismo significa algo más. Amén. Algo más que pertenecer a una iglesia, algo más que ser un miembro de una iglesia, algo más que la salvación. Aquel que estaba con él en la cruz le dijo, ¿se acuerda que en la cruz habían dos, uno a su lado derecha y otro a su izquierda? Amén. Uno se llamaba Gestas y otro se llamaba Dimas. Pues uno le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor no le dijo, bájenlo, bautícenlo y vuélvanlo a clavar. No sé si me están entendiendo. El Señor no le dijo, bájenlo, bautícenlo, clávanlo de nuevo para que se vaya conmigo. Es decir, que el bautismo no salva tampoco. Amén. ¿Están claro eso? Bendito sea Dios. Vamos al versículo cumbre que está en Romanos 6, del 3 al 10. Aquí lo vamos a tener. Esta es la base de la enseñanza de esta mañana. Bendito sea Dios. Le damos las gracias a los que están presentes y también le damos las gracias a los que están ausentes y presentes por el internet, los que nos están viendo por las redes sociales, los que nos están viendo por Facebook o los que nos están viendo por YouTube. Le damos las gracias a nuestros seguidores y también le damos las gracias a nuestros perseguidores. Amén. Que Dios bendiga también a nuestros perseguidores. El Señor dijo, ama a tus enemigos. Ajá. Entonces, si hay alguien que siente algo rarito, te amamos. Amén. Estamos haciendo lo que dijo Jesús. Nosotros no somos un pan de gloria para caerle bien a todo el mundo.
El pan de gloria es un pan que le echan bastante azuquita, es como si fuera una enciamada o una dona. Nosotros no somos donas para caerle bien a todo el mundo. Sí, que no le guste, como dice la pastora, que se muerde el rabo, si le queda. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro hombre viejo fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más en Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Nuevo nacimiento y bautismo. Hay una estrecha relación, pero no es lo mismo. Bendito sea el Señor. Y hoy vamos a estar tratando esto. Esta es la base. Me gusta cuando voy a enseñar esto, tratar el tema del encuentro que tuvo Jesús con un sacerdote. Jesús tuvo un encuentro con un pastor. Digan, wow. ¿Y qué le habló Jesús a ese pastor? Y usted dirá, bueno, si es un pastor, debe estar claro. Quiero decirte que todavía hay pastores que necesitan tener un encuentro con Jesús. Todavía hay pastores que están pastoreando iglesia y tienen que tener un encuentro con el Rey de Reyes y con su Espíritu Santo. Vamos a la palabra. Jesús decía, delante de ti está la palabra profética más perfecta, que es la Biblia. Vamos a la Biblia. Juan capítulo 3, vamos a estar leyendo del versículo 1 al 5. Palabra de Dios. Thank you, hijo. Biblia. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Hasta ahí tú piensas que es un fariseo o uno que se conoce la ley. Los fariseos se conocían el Pentateuco, los 5 libros de memoria. Se sabían el Génesis de memoria, se sabían el Éxodo de memoria, el Levítico, el Número y el Deuteronomio de memoria. Eso le llaman Pentateuco. Entonces los fariseos tenían que aprendérselo de memoria. Pero ahí tú dices, bueno, hasta ahora es un hombre que tiene conocimiento, pero dice más, dice, un principal entre los judíos. Ya le dio un rango. Ya le dio un rango de sacerdote, de pastor. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Están mirando la revelación de este hombre? Vino de Dios, pero ¿cómo? Maestro.
Jesús nada más era maestro. Jesús era Dios. Él no sabía. Un pastor. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es decir, que lo había visto. Había visto a Jesús hacer milagros. Este pastor había visto a Jesús hacer señales, milagros. Y me gozo porque el único varón de los 4 evangelistas que le llama señales es Juan. Todos los demás le dicen prodigios, milagros. Juan le llama señales. ¿Y qué función tiene una señal? Si no es indicar algo. Si tú vas conduciendo y hay un hombre o una mujer con una maleta en la carretera y te está haciendo así y tiene un cartelito que dice Arizona y te está haciendo así, ¿qué señal te está haciendo? Que lo lleves, que le des un ride para Arizona. ¿Sí o no? Él está haciendo una señal. Nosotros lo que conducimos que es aquí no es para especular manejar. Es una necesidad. Tú llegas 1 año, 2 años, pero al tercero tienes que montarte. Te guste o no. Le tengas amor a los Uber o no. Seas el caminante nocturno como alguien que yo conozco, no. Sí, que le gusta caminar, no. O se monte en guagua. Hay que manejar. Es obligatorio. Es decir, que este hombre tiene que conocer las señales. El semáforo, gira a la derecha, 4 stop. Las velocidades que debes de ir. Hay una escuela cerca, tienes que bajar a 15. Incluso ya a los niños, a los estudiantes se les empiezan a enseñar señales para que sepan cuando van caminando, cuando tienen que cruzar por la cebra. Y le llama señales. Las señales que tú estás haciendo, ¿qué es lo que están indicando? Y nada de las señales que Jesús hizo era de maestro. La señal era que era un ser sobrenatural. Amén. Sigue. Respondió Jesús. El hombre le está diciendo todo aquello. El pastor le está diciendo todo aquello. Y le dijo Jesús, de cierto te digo. Cuando Jesús dice 2 veces de cierto, aguántate. Que es cuando la mamá saca la chancleta. De cierto te digo, David, que si tú vuelves a hacer eso, David, así. Cuando Jesús dice de cierto, aguántate. Dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, que si no hay un nuevo nacimiento, no hay cielo. Le está diciendo a un pastor. El hombre se queda así. El pastor, Saso, era un apóstol. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? No entendía. Y de eso se trata el tema de hoy. Hay incluso iglesias con sus pastores y denominaciones completas que no han nacido de nuevo. Dice, ¿puede acaso razonando? Este pastor estaba razonando. El reino de Dios no es de razón. Entrar por segunda vez en el vientre de su madre. Un viejito puede meterse de nuevo en la panza de su mamá viejita, contra más todavía, si está viva, y volver a nacer.
Jesús se le queda mirando. Jesús se le queda mirando así. Dice, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y es aquí donde está el asunto. Que tú ves denominaciones que se han levantado contra el espíritu, contra todo lo que tiene que ver con lo espiritual, contra todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural. Si el ser cristiano es ser sobrenatural, porque nosotros vivimos por fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que tú no ves. Entonces, o está loco, porque tú estás creyendo algo que no has visto, o cree. Pero ¿quién es que te hace eso? Ese ser sobrenatural de creer. El Espíritu Santo. Entonces tú tienes que nacer de agua y tienes que nacer del Espíritu. Muchos asocian el agua al bautismo. Otros asocian el agua al niño, al nacimiento natural. Yo me pego más aquí. Porque está el nacimiento natural, que es con el que estaba hablando Nicodemo, y está el nacimiento espiritual. Donde tú tienes que morir como Saulo de Tarso, que mataba a cristianos y quedó ciego, y con su ceguera murió todo el viejo hombre del Saulo de Tarso, y entonces abrió los ojos un hombre nuevo que se llamó Pablo. Pero tuvo que quedar primero ciego. De ahí para atrás, las cosas viejas pasaron. Eso es cuando empieza, y todo empieza a través de la confesión. Aquí podemos analizar en esta historia que no es nacer de nuevo. Vamos a empezar por atrás. Ingeniería inversa. ¿Sabes lo que es ingeniería inversa? Cuando tú no conoces un equipo y tienes que desarmarlo, y a medida que lo va desarmando, va apuntando todo lo que va quitando, para que después no te falten, no te sobren tornillos. Entonces tú vas escribiendo y tú vas desarmando hasta que llega el lugar. Y luego empiezas a montarlo de nuevo en esa misma secuencia. Entonces vamos para atrás. ¿Qué no es nacer de nuevo? Venir a la iglesia. El que tú vengas a la iglesia no significa que tú hayas nacido de nuevo. Escucha. Tener ministerios. El hecho de que tú tengas un ministerio en la iglesia no significa que tú hayas nacido de nuevo. Que tú leas la Biblia. El hecho de que tú leas la Biblia no te hace que tú hayas nacido de nuevo. Que tú ores. El hecho de que tú ores no significa que tú hayas nacido de nuevo. Porque hay muchos que hablan y dicen, no, yo oro todos los días. Yo le doy gracias a Dios. Pero sigue haciendo las mismas cosas del pasado y sigue pensando como el pasado. Usted no ha nacido de nuevo. No sé si me están entendiendo. Amén. Que te conozcas la Biblia, el Pentateuco completo, como Nicodemo, no te hace que hayas nacido de nuevo. Que el pastor te deje predicar peligrosamente y que ore, haga ayuno por ti, porque no sabes si tú no has nacido espiritualmente, no sabes los bombazos que tú vas a soltar aquí. El hecho es que tú prediques no significa que tú hayas nacido de nuevo, porque tú puedes estar predicando tu doctrina, lo que te han enseñado y en lo que tú has creído. Que muchas veces no
compagina con lo que Jesús enseña. ¿Qué no es nacer de nuevo? Bendito sea el Señor. Ya vimos lo que dijo Jesús. Bendito sea Cristo. Es decir que nacer de nuevo comienza el día que tú aceptas a Jesús. Cuando tú aceptas a Jesús, como dice Romanos capítulo 10, versículo 9, así empieza, Romanos 10, 9, 10. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ahí empieza lo que es la salvación, pero no el nuevo nacimiento. Ahora empieza el proceso, la metamorfosis. Y empieza con una metanoia, empieza con un arrepentimiento. Empieza que arrepentimiento significa cambiar la manera de pensar. Metanoia, y después ocurre una metamorfosis. ¿Cuál es la metamorfosis? Cuando una oruga se convierte en mariposa. Pero primero tuvo que cambiar la manera de pensar. Ya no puedes pensar como pensaba antes. Ya no puedes pensar como el hombre viejo de antes. Ahora empiezas a pensar como un hombre nuevo. Un hombre que murió con Cristo y resucitó. Todavía no hemos llegado al bautismo. Porque uno de los grandes errores que hay es que le da clase de bautismo a un grupo de personas, le enseñas el compromiso del bautismo, le hablas de lo que es el bautismo, le das un discipulado de lo que es el bautismo, y el día del bautismo hay 7 que quieren bautizarse también y no han pasado, ni saben lo que es, ni han sido entrenados, ni oyeron lo que es el bautismo, y ese día por embullo, porque se bautizó mi mamá, o porque me voy a bautizar también, sin saber en lo que se estaban metiendo. Y así hay miles y miles de iglesias que van a los ríos a bautizar a personas y llevan preparado a 10 y ese día se bautizan 20. Y los otros 10, ¿quién lo instruyó? ¿Quién le dijo el paso que iban a dar? Lo que tienen que hacer aquellos 10 es aceptar al Señor, abrirle las puertas de su corazón a Cristo, empezar a arrepentirse, nacer de nuevo espiritualmente y después hacer público que se entere La Habana, que se entere El Salvador, Nayib Bukele con su gente, que se enteren de que tú eres cristiano. Entonces ya tú haces una demostración pública. Ya tú lo tiras por Facebook, por YouTube, que se entere todo el mundo. El día de mi bautismo murió aquella o aquel y se levanta uno nuevo, lavada con la sangre de Cristo. Nosotros fuimos bautizados solo por Jesús y no por el Espíritu Santo. Ahí no creían en el Espíritu Santo en la iglesia que íbamos, pero solo nos bautizaron por Jesús. ¿Es bueno o es malo? Ahí es una teoría que se bautiza por Jesús. Eso se llama falta de revelación. ¿Por qué, pastor? Porque el domingo hablamos que Dios que aprueba el bautismo, se llama de diferente manera. Una forma de llamarse Dios es Jehová. Una forma de llamarse Dios es Jesús. Y una forma de llamarse Dios es Espíritu Santo. No sé si me está entendiendo.
¿Ven la falta de revelación? Si los tres son uno, bautízase en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová, en el nombre de Chalón, en el nombre de Jireh. No sé si me está entendiendo. Es el nombre. Aunque él dijo, bautícense en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. En otro evangelio dice, bautícense en el nombre de Jesús. Eso es lo que ha traído. Pero eso es falta de revelación. Amada, ¿tú nunca te han dicho tu gente que te quiere, tu mamá, tus primas, otro nombre que no sea Marieta? Mima, Mati, ¿cómo te decían? Mis hijos. Yeya, ¿cómo te decían? No, mis hijos que me dicen mami. Pero nunca te dijeron, a mí me decían Che, o Cheito, porque me llamo José. Marielica. A ver, ¿y Eduvina? A mí en México, regularmente en mi pueblo, todo el mundo me conoce por Dina, no conocen Eduvina. Dina. Oiga, a ver, Jackie. Eduvina me regala $100. Esto es un ejemplo hipotético. Pero sí lo hago. Sí lo hace. Yo sé que ya no le tiembla el pulso. Ella me regala. Yo puedo decir, tú me preguntas, pastor, ¿quién le regaló eso? Yo te digo, Dina. Ahí. Y me pregunta Cristian, pastor, ¿quién le regaló eso? Digo, Eduvina. ¿No es la misma persona? Pero tiene dos nombres. En uno le conocen como Dina y en otro le dicen Eduvina. Entonces, ¿por qué? Pero por eso te digo que la falta de revelación es la que hace decir Jesús solo. Sí, Jesús solo es Padre, Jesús solo es Hijo y Jesús solo es Espíritu Santo. Así que los que creen en la doctrina de Jesús solo, que le llaman unitarios, eso que se oponen a la doctrina de la Trinidad, porque Jesús es Padre, Jesús es Hijo y Espíritu Santo, ellos se oponen a la... Y la Biblia está llena de lugares donde se habla que Dios es plural. Dios es plural, no singular, porque cuando Él dijo a la hora de hacer el hombre, Él no dijo, voy a hacer el hombre. Él dijo, hagamos. Él le estaba pidiendo permiso a los ángeles para hacerlo. Él necesitó de los ángeles porque después dice que somos hechura suya, producto de sus manos. Entonces Jesús nos hizo Él solo. Dice que Dios no necesitó a nadie para ser Adán. Sin embargo dice, hagamos. No sé si me están entendiendo. Y después dijo, cuando el hombre pecó, vamos a cerrar la puerta a porque ya el hombre es uno como nosotros. ¿De qué estaban hablando ahí? No está mirando que son los tres. Es un misterio, pero para esto hay que nacer de nuevo. Por eso hay denominaciones completas que no han nacido de nuevo. Aquí tenemos un ejemplo. Esto todavía no le ha caído la realidad. No han llegado a la revelación. La palabra 20 es revelación. No han tenido la revelación. Que Dios se llamaba en dependencia de las necesidades del pueblo. Marieta necesitaba dinero y lo llamaba de una manera. Ale necesitaba salud y lo llamaba de otra. Cristian necesitaba paz y lo llamaba de otra. Tú necesitabas que peleara por ti y lo llamaba de otra. Pero estaban hablando ¿a quién? Al mismo Dios. ¿Entiendes? Eso para ver si se le cae el 20. Cuando estábamos en la construcción del templo, conocimos a una persona que nos dijo, en tal iglesia me bautizaron en nombre de Jesús. Sí, te bautizan en el nombre de Jesús porque no tienen revelación. El Señor dijo que lo bauticen en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a verlo. Mateo capítulo 3, del 13 y el 16. Ya porque tocaron ese tema. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan. Juan era su primo. Juan era primo de Jesús. Juan era hijo de Elizabeth. ¿Se acuerdan que cuando María fue a ver a Elizabeth? Juan brincó en la panza
Brincó dentro. Eran primos. No sé si me están entendiendo. Amén. Para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Es decir, que Jesús sabe que conviene el acto público. Hasta ese momento Jesús no había tenido ninguna manifestación como Dios. Hasta ese momento, lo que narra la Biblia es que Jesús había tenido una vida natural. Pero Jesús comienza su ministerio y decide dar un paso. Jesús no tiene que aceptar a Cristo, porque Él es Cristo. Amén. Jesús no tiene que aceptar a Jesús, porque Él es Jesús. Amén. Jesús no tiene que aceptar a Dios, porque siempre fue Dios. Si no, pregúntenle a María, que de momento se le hinchó la panza sin tener relaciones sexuales. Es decir, que él sabía quién era. Sin embargo, él necesitaba que todo el mundo, familiares, primos, hermanos, hijos, vieran que él iba a hacer algo, que él iba a comenzar un ministerio, que él iba a empezar a hacer la obra para la que Dios lo llamó. Y lo primero que hizo fue hacerlo público, a sellarlo. Él iba a hacer una ilustración de lo que él iba a hacer después, cuando él muere y resucita. Dice. Entonces Juan dijo, ¿está bien? Dice, Jesús, después de ser bautizado en un río por inmersión. Porque el bautismo es para los que creen. Un niño, un bebé que bautiza, porque a lo mejor tú dices que te bautizaron de niño, o te rociaron de niño, y en tu mente está todavía que te está bautizado, porque te dicen, ¿tú tienes la fe de bautizo? Sí, yo voy a buscar la catedral, el obispo me la va a dar, o el cura, o el monaguillo, alguno me va a dar mi papel, que quedó asentado allí en los libros. Entonces, eso lo hicieron cuando era un niño. Esto es para los que creen. La palabra dice, el que creyere y fuere bautizado, lo vamos a leer ahorita. Entonces, un niño cree, un bebé cree, entonces ¿por qué tiene que ser bautizado? ¿Qué ilustración? ¿A quién le pertenece? Porque muchos pensamos que cuando bautizamos a nuestros hijos pequeñitos en la iglesia católica, ya lo estamos libertando para que el diablo no los toque. Pero no funciona así. Un niño no sabe ni en lo que está creyendo. Es un inocente, es un infante. Bendito sea, es un inocente. Repito. Entonces no cree. Pero estamos aquí en la iglesia y pensamos que ya nos bautizaron sin saber la verdadera esencia de lo que es el bautismo. Hay un caso que quiero leer, ahora que llegó a un caso, y es el caso que está en Hechos capítulo 8, Hechos 8 del 26 al 37. Mire, lo que le gusta leer la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Ninguna enseñanza puede estar lejos de la palabra. Acá tenemos la Biblia, pero la tenemos también en la pantalla. Amén. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe. Felipe era un evangelista,
como tú y como yo, diciéndole, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cándace, reina de los egipcios, de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Fíjense, este hombre había venido a Jerusalén a adorar. Aparentemente era un hombre religioso. Hasta ahí tú lees, tú dices, vino a adorar. ¿Sí o no? Vengo a adorar a Dios. Viene a adorar. Pero mira la enseñanza que el Espíritu Santo quiere que nosotros entendamos. Dice, y después que adoró, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que oía el profeta Isaías. El evangelista se acercó y vio a este hombre que había venido a adorar leyendo la Biblia y precisamente estaba leyendo el libro de Isaías. Muy religioso, venía de adorar y leyendo la Biblia. Cualquiera piensa que estaba cumpliendo todos los requisitos. Entonces le dijo Felipe, ¿tú entiendes lo que tú estás leyendo? Aquel le dijo, ni papa. A ver, ¿cómo se dice en México? No veo tren un burro. ¿Cómo se dice? Nada. Estoy en China. Dicen en Cuba. Estoy en China. Está cuando vas por primera vez a la católica y te hablan en inglés. Allá a la católica a darte la ayuda. Y te dice, maestro, tú dices, ay, ay, ay. Tú ves que de esta ni la estampilla, ni lo futas, ni no me van a dar nada. Yo no entiendo nada, no entiendo ni papa porque es un traductor. Después ellos se dan cuenta que tú te acabas de llegar, todavía tú tienes el olor a Río Bravo, todavía huele a Tijuana, sí, a desierto. Y dicen, espérate, este hombre no entiende. Pero así mismo le dijo, ¿tú entiendes lo que tú estás leyendo? Tan religioso que viene, de adorar y leyendo Isaías. Y eso te lo topa en la iglesia hoy. Entran a adorar, están leyendo Isaías y después tú le preguntas, ¿tú entiendes algo? Él fue honesto. Él dijo, ¿cómo podré entender? Tú me estás preguntando que si entiendo. ¿Cómo podré entender si alguien no me enseña? Es decir, que el ministerio de maestro es funcional, porque es aquel que te enseña. ¿Cómo tú vas a entender si no hay quien te enseñe? Entonces tú tienes que tener un maestro. Este hombre le dijo, ¿cómo voy a entender lo que estoy leyendo? Ni más el profeta ese que... Sino que ok. Y rogó a Felipe que se subiera y se sentara a él. El pasaje de la escritura que este etíope estaba leyendo era donde decía, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, nosotros, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo, el eunuco le dijo a Felipe, te ruego que me diga de quién habla el profeta aquí. Yo vengo de Jerusalén y estoy leyendo este pasaje. ¿De quién está hablando? ¿De ti? ¿O de profeta mismo, de Isaías? ¿O está hablando de algún otro? Este hombre había nacido de nuevo y venía de adorar y estaba leyendo Isaías.
No sé si me están entendiendo. Amén. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura y le anunció las buenas nuevas de Jesús, el evangelio, buenas noticias. Entonces le dijo, mira, te está hablando, esto se habla de Jesús, amado. Aquí está hablando de Jesús y dice que le anunció toda. Dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, pasaron por un rito. Y dijo aquel etíope, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué está impidiendo que tú te bautices? O que ya te rociaron cuando niño, o que no crees en el bautismo, o que no tienes revelación del bautismo, o que tú no sabes qué es lo que es el bautismo. Él le dijo, ¿qué impide que yo me bautice? Felipe le dijo, mira lo que hay que hacer. Primero, si crees de todo corazón, ¿qué le dijo? Si crees. Para bautizarse hay que creer. Por eso decía que un niño no cree, mucho menos de corazón. El niño no sabe ni dónde está el corazón. Para el niño el corazón es la teta que le pone a la mamá aquí. Ese es su corazón, su vida y su pulmón. Cuando le tenga hambre, la teta es para chupar tu lechita. ¿Sí o no? Si creyeras de todo tu corazón, ven puede. Respondiendo el hombre, ¿qué dijo? Creo, pero oye lo que dijo. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. $38, Walter, para que vea lo que ocurrió. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Creer empieza y tu deseo de hacer público tu creencia en Jesucristo, desechar todo lo que tú creías, todas las enseñanzas raras que no enseñaron, porque muchos vienen a Jesús y eran brujos, santeros. Estábamos enredados, incluyendo al pastor, en la pata del diablo, incluyendo al pastor. Y tuvimos que entregar todo aquello y sin vergüenza ninguna, con mucho deseo y fervor en el corazón, como un hombre nacido de nuevo espiritualmente, ir a las aguas. Y que se entere todo el mundo de quién creo ahora. Y que no tengo que cargar con el jolongo ese, sino que tengo que abrirle la puertecita de mi corazón y decirle, entra aquí y mora aquí. Y tu carga no es pesada. Ahora el otro no te va a dejar. Pero empieza la guerra. ¿Sí o no? Empieza la guerra, pastor. ¿Y por qué siempre va a haber ataque? El pueblo de Dios estaba en Egipto. Dios lo va a libertar. Lo va a llevar a tierra nueva. Tiene que pasar el mar muerto. ¿Sí o no? El mar rojo. Se abrió. Eso para Dios es como si fuera el bautismo. Pero antes de meterse en el bautismo, Faraón volvió. No sé si me están entendiendo. Faraón volvió. Faraón no quería que te metieras en el bautismo. Faraón no quería que tú dieras ese paso de liberación. Faraón quería que tú siguieras atado a él, pisoteando bejuco, para seguir haciendo sus pirámides. El tema es que Jesús le dio jaque mate en el río, en el mar, aquel. Porque ellos pasaron y los otros fueron escachados. Pero eso es una ilustración también del nuevo nacimiento
y luego la señal. Amén. ¿Vieron la historia? Amén. Es decir, que arrepentirse, que se llama metanoia, empezar el nuevo cambio en tu vida, creer, anhelar en tu corazón y decidirlo, hacerlo público. Ahí hay nuevo nacimiento espiritual, abrirte al Espíritu Santo, porque se le llama también el bautismo del Espíritu Santo, que es lo que ocurrió en el libro de Hechos capítulo 2, donde estaban todos juntos, unánimes, y vino un estruendo y descendió el Espíritu Santo. Y cayó sobre la tierra y todos fueron llenos. Todavía el Espíritu Santo está cayendo. Amén. 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 Tú no lo ves. Pero si tú cierras tus ojos carnales y tú abres los ojos espirituales, tú vas a ver que su lluvia está cayendo y que tú ahora mismo estás sumergido, porque su palabra dice que su gloria, su presencia, su espíritu llena toda la tierra. Por eso con el Espíritu Santo no es lo mismo que el agua. Por eso cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, cuando tú lo sabes, tú no tienes que esperar una manifestación que se te enchine la piel para hablar en lengua. Los cristianos que tienen revelación de que el Espíritu Santo está cayendo ahora mismo, o dice la Biblia que se fue. ¿En qué lugar dice la Biblia que se fue el Espíritu Santo? Dice que vino el día de Pentecostés y ahí donde tú estás ahora te está bañando. Y ahí donde tú estás, tú puedes hablar en lengua. Tú puedes hablar en lengua ahora mismo. Tú no tienes que esperar y Sara. No, es tu espíritu, el Espíritu Santo está cayendo sobre ti y tú levantas tus manos y Sara Bakandara Bashaya y Rabababasherebeke. Tú no tienes que hacer nada. El Espíritu Santo está aquí, está cayendo, tú no lo ves, pero está sobre ti. Lo único que tienes que abrir la boca, liberando a Willy. Pero está aquí. No hay lugar. Bañándote. Manejando. Bañándote en una piscina. En la playa. Montando bicicleta. Bici. Haciendo el gym. Alando pesa. No sé si me están entendiendo. Es importante el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Mire lo que dice Mateo 3:17. Mateo 3 dice, se bautizó Jesús, ¿no? Dice, y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es decir, que Dios le agrada que tú hagas ese pacto. Dios le agrada que tú dejes ese paso. Dice, este es mi hijo. Jesús había acabado de ser bautizado, pero dice, este es mi hijo en quien yo me complazco. Yo apruebo lo que está haciendo. Yo apruebo el paso que ha dado. Yo apruebo que le está diciendo a los cuatro vientos que ahora es mi hijo. Y dice que instantáneamente descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Y decían que en el nombre de Jesús. Y en ese momento hubo una voz en el cielo que dijo eso. ¿Sí o no? Había un hijo que estaba en el río. ¿Sí o no? Y una paloma que descendió el Espíritu Santo en forma de... ¿Quién estaban ahí? Los tres. El Padre, que fue la voz que se oyó en el cielo. El Hijo, que estaba en el agua y descendió una paloma. En ese momento Jesús ya puede ir a pelear con el diablo. Jesús, siendo Dios, pero todavía en esa dimensión de carne, no podía pelear con Satanás.
Pero cuando Jesús da ese paso, comienza su ministerio público. Y después de esto, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto a ser confrontado por Satanás. Es decir que hasta ahora la guerra que está sintiendo aquel que no ha dado este paso es porque él sabe que cuando tú lo hagas, ya tienes poder sobre él. Y no solo sobre él, sino sobre todos los de tu casa. Porque creen en el Señor Jesús y serán salvos. ¿Quién fue? Estaba Pablo y Silas. Pablo y Silas presos. Y empezaron a clamar a Dios. Y hubo un revuelo en aquella cárcel. Y se rompieron las paredes de la cárcel. Y el carcelero, el guardia de la cárcel, el policía de la cárcel, cuando vio aquello se asustó y se le tiró de rodillas. Y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Muchos malinterpretan este versículo pensando que el día que tú eres salvo, tus hijos son salvos, tus nietos son salvos, tus sobrinos son salvos. No. Lo que te está diciendo que cuando tú crees en Jesucristo y tú eres salvo y ya tú te conectas con Dios, entonces tú puedes transmitirle a tu generación que ellos también, si creen en Jesús, también serán salvos. Porque tú le vas a decir quién te salvó y le vas a decir, Él también te salva a ti. Por eso es que creen en ese Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque tú eres el sacerdote de tu casa, tú vas a inclinar a toda tu familia al camino. No sé si me entendieron. No es que si yo soy salvo, mis nietos son salvos. Negativo. Los nietos tienen que tener un encuentro con Jesús. Amén. Jesús también nos manda a nosotros. Mateo 28, 19. Miren, Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y aquí se me fue Jacquelina. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre. ¿Y qué más? Del Hijo. ¿Y qué más? Dijo de Jesús solo. No sé si me están entendiendo. No falta de revelación. Y la Biblia no tiene contradicción. Ay, pastor, pero fulano, el evangelista sabía que cuando estaba diciendo Jesús, estaba diciendo Padre, estaba diciendo Hijo, estaba diciendo Espíritu Santo, por favor. ¿O hay contradicción? Ahí está hablando Jesús. Ahí está hablando Jesús. Y te manda que tenemos que salir a predicar. Y llevar a las personas, como hizo Felipe, al conocimiento de Dios. Explicar el evangelio. Y que ellos sientan el deseo de aceptar a Cristo y que ellos sientan el deseo de hacerlo público. Amén. Amén. Tú como iglesia de Jesucristo, traerlo, ministrarlo, traérselo a tu pastor, ministrarlo, pasarlo por las enseñanzas y que digan, voy para el agua. Pero imagínate que tú estás en el ejército. Mañana llaman a Christian Alarmi. Como dicen, pasar por el filtro. Exacto. Mañana llaman a Christian Alarmi, o a Walter, o a Jacob. David no, porque David va a ser pastor. Pero va y lo llaman a aquel, a ellos, Alarmi. Y están solo por allá, en una división en África. En Afganistán, en Ucrania. Y allá conocen a personas y le empiezan a hablar de Jesús. Y aquellos dicen, creo en Jesús, creo en el Espíritu Santo. Y te dice, ¿qué tengo que hacer para bautizarme? No, tú tienes que decir, déjame llamar al pastor. No. Tú mismo lo buscas allí en una tina y le dice,
te vamos a bautizar en el nombre del Padre, vámonos para allá. Y te hace la idea de Leonunco y de Felipe. Y te mete en el agua. Ya le digo acá, como el pastor tiene todas las herramientas, pero tú tienes un llamado a ti específico. Dice, y hacer discípulos de todas las naciones. Eso te lo dice Dios. Por eso tú tienes también autoridad para ministrarle a tu familia. Dice, bueno, yo no tengo, porque dice la Biblia que nadie profeta en su tierra, ellos no me van a entender. Déjame llevar eso al pastor. Y el pastor lleno del Espíritu Santo sabrá las herramientas para ministrarle a ellos. Amén. Como hizo Dubina con su David. Pastor, dame a David ya. Vamos a limarle los tarritos de temprano. Venga. Siéntate ahí. Él ha sido instruido. Él estaba en la escuela de jóvenes. Él, conociendo la palabra, todavía llega, se sienta. Conoce la voz de su pastor. Para el agua. ¿Entiendes esto, David? Sí. ¿Lo quieres hacer? Sí. Vámonos. Y lo bautizamos. Ella no lo soltó. Porque va y ella le habla. Y dice, ay, mamá. Y no, porque dice que no hay profeta sin honra en lo de su propia casa. Es decir, que la familiaridad quita honra. Amén. Vamos a la hojita que tenemos en la mano. Nacimiento, arrepentimiento, nacer al mundo espiritual. No es venir a la iglesia, no es saberte la Biblia, es empezar a entender las cosas del Espíritu, dejar que el Espíritu Santo llene tu vida y empezar a caminar espiritualmente. Saber lo que son los dones del Espíritu, saber cuáles son los ministerios, empezar a conocer la vida espiritual, el mundo espiritual. ¿Qué existen ángeles? ¿Qué existen demonios? ¿Qué existe Satanás? ¿Qué significa Luzbel? ¿Qué significa Satanás? ¿Qué significa diablo? En todas las manifestaciones, en todos los países, porque en la India le llaman de una manera, porque los chinos lo llaman de otra, porque en África lo llaman de otra. Entonces, pero todo tiene un trasfondo que se llama el diablo, porque muchos profesan conocer a Dios, pero no es el mismo Dios que nosotros hablamos. Es otro Dios. Vuestro padre, el diablo. Jesús le dijo, ustedes son de vuestro padre. Amén. Dice, más fácil porque ya aquí tú lo tienes. Y si hay alguna duda, lo puedes rectificar todo lo que hemos hablado en la clase de hoy. Amén. Que la clase se llama El Nuevo Nacimiento y el Bautismo. Así mismo va a aparecer en Facebook y así mismo va a aparecer en YouTube. Amén. Dice, el Señor Jesús comisionó a sus seguidores a ir y a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es lo que está puesto en la pizarra. Mateo 28, 19. A medida que la iglesia primitiva difundía el mensaje del Evangelio, la respuesta de fe del nuevo creyente era el bautismo. Lo que indicaba públicamente que la persona era ahora seguidora de Jesucristo. Primera de Juan 4:15. Eso indica que ahora Eduvina sigue a Jesús. Eso indica que Cristian sigue a Jesús. Eso indica que Alex sigue a Jesús. Eso indica que Jackie sigue a Jesús. Eso indica que Marieta ahora sigue a Jesús. Cuando da ese paso es público. Y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Ya empieza el proceso. Tú no has ido al agua, tú no te has sellado todavía públicamente, pero lo que tú tienes que saber que cuando los demonios vengan a atacarte, ya tú eres de Dios. Podrán quitarte el sueño, podrán alarte el dedo gordo, podrán levantarte la sábana, pues tú tienes ya autoridad. Amén. Tú vas a aprender lo que es un hijo de Dios, el poder que carga un hijo de Dios. Amén. La Biblia no habla de esto, pero muchas veces yo, como leía tanto, aprendí. En el pueblo de Israel, los judíos tenían una costumbre, costumbres de ellos,
como miles de costumbres que hay en nuestros países. Y una costumbre era que cuando una novia se iba a casar, bendito sea el Señor, cuando los padres de la novia y el padre del novio tenían que hacer un acto. Y es que iban a un río. Oigan la historia. Eso no está en la Biblia. Historia en Israel. Entonces cuentan que cuando entraban en el río, el padre de la novia, no del novio, el padre de la novia decía, con esta señal hacemos públicamente yo que esta mi hija, Eduvina, o esta mi hija Marieta, o esta mi hija Esther, antes estaba bajo mi cobertura, antes estaba bajo mi cuidado y ahora va a estar bajo el cuidado del esposo. Entonces, delante de toda la familia, una costumbre, sumergía a aquella joven y se la entregaba a la familia del esposo. Eso se llamaba para ellos bautismo. Si buscan en toda la Biblia, esta palabra no aparece. Pero cuando Juan el Bautista dijo, arrepentíos y bautícense, ¿por qué todos corrieron para el río? Mi pregunta, si ellos no sabían que lo que era el bautismo, ¿por qué fueron para el río? ¿Por qué no dijo, arrepiéntanse y todos vayan conmigo para el Jordán que lo voy a sumergir? Él dijo, bautícense. Es decir, que ellos como judíos sabían que había una ilustración, escucha esto para que aprenda, una ilustración especial en lo que se llama bautismo y era un cambio de dueño, un cambio de cobertura. Antes pertenecías a aquel y ahora le perteneces a este. Amén. ¿Entendieron eso? Entonces ellos sabían, la palabra bautismo significa baptismo, que también se traduce sumergir, que se teñir, hundir un barco. En el hebreo también es bautismo. La muerte de Jesús, que fue a la tierra y se levantó, bautismo. Él se sumergió y se levantó. ¿Entienden? Para que conozcan un poco más del ámbito y de la interpretación del paso. No solamente el hombre viejo que quedó ahí y se levantó un hombre nuevo, sino hay un cambio de dueño. Hay un cambio de jefe. Antes le pertenecías al diablo. ¿Lo digo o no lo digo? Y ahora le perteneces a Dios. Amén. El diablo perdió allá en el agua. Y se levanta alguien que tiene otro dueño hoy. ¿Sí o no? Los símbolos, escuchen esto, lo estábamos viendo en un símbolo. Sirven para comunicar lo que la palabra no pueden. Símbolos o señales, ¿se acuerdan? El bautismo es un símbolo de nuestra experiencia de salvación. Es un símbolo de que ya estamos con Cristo. Es un símbolo de que pertenecemos a otro dueño. Es un símbolo que empezamos a vivir una nueva vida. Es un símbolo de que todo se quedó ahí. Se levantó algo nuevo. Amén. Mediante este acto proclamamos que Jesús murió por nuestros pecados, de que fue sepultado y que también resucitó. Y damos testimonio de que hemos recibido su poderosa transformación.
Colosenses capítulo 3, 9 y 10. Colosenses 3, 9 y 10 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó va siendo renovado. Proceso, un proceso de renovación hasta el conocimiento pleno. A la imagen de Cristo ya vamos siendo renovados hasta que llegamos al conocimiento pleno. No es que ya me bauticé y ya soy pastora. No es viaje. Conocer. Despojándote de lo viejo. No un palazo. No es la vacuna del COVID. Poco a poco. Vas tratando con los deseos de la carne. Lo que te tiraba. Ahora viene la guerra en el espíritu y tu deseo. El espíritu dice, no. Y tú dices, ay, déjame un ratico. No. Sí. De ahí viene la guerra. Amén. La palabra bautizar en la Biblia es la misma que se usa en el griego para describir una tela que se sumerge para teñirla. Así que también el síntoma es teñir. El día que te bautizas, te estás haciendo la idea que te estás sumergiendo en la sangre de Cristo. Amén. Por eso generalmente mandamos a que se pongan vestiduras blancas. Tú no te das cuenta, porque a lo mejor lo que sale es con el cloro de la piscina o con el churre del río donde te vas a meter. Pero espiritualmente es la sangre de Jesús. Entonces ya cuando tú te levantas, ya ahí fueron borrados los pecados, ahí fueron borrados todas las mentiras del diablo, todas las acusaciones. No, pero tú en el pasado tú eras la candela. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Nuevo nacimiento, confesión de Cristo, nuevo nacimiento, proceso de arrepentimiento, conversión y el acto de hacerlo público. Amén. Por eso, al sumergirnos en el agua, declaramos que estamos eligiendo vivir de morir a la vida vieja y nos estamos uniendo con Cristo. Nuestro pecado o desobediencia son sepultadas con Él. Y el poder de la desobediencia o pecado es vencido por la muerte de Cristo en la cruz. Romanos 6:14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, si ahora estás bajo la gracia. Así que ya tú no tienes que hacer nada por ganarte la salvación, ni ganarte el favor de Dios. Es por gracia. Él te ama, tú lo aceptas y Él te ama porque le da la gana. Tú no tienes que hacer nada, ni buscar vela, ni ir de rodillas a ningún lugar, ni comprar la veladora para llevarse a la Guadalupe o a la Virgen de Cobre. ¡A nadie! De gracia me amó. Porque de tal manera amó Dios al mundo, eso es gracia. De tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera nos amó Dios. No tenemos que hacer nada, porque el justo fue a la cruz por los injustos. Amén. Cuando somos levantados del agua, afirmamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El bautismo es una manera simbólica de decir que así como el Señor venció la muerte y resucitó, nosotros también resucitaremos espiritualmente. Hechos capítulo 2, versículo 38. Que Pedro le dijo, arrepentíos, es decir, cambien la manera de pensar, empiecen a vivir una vida espiritual,
nazcan de nuevo, dícense, eso es lo que quiere decir arrepentido, todo eso, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Hay algún problema aquí que nos dijo Espíritu Santo y Padre? En el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, el regalo. La palabra don es regalo. Amén. Dice, somos nacidos de nuevo y transformados por el poder de su Santo Espíritu. En la Biblia, creer no es una palabra que indica aceptación intelectual. Es decir, que la palabra creer es pistis, que es espiritual, sino una acción. Nuestra fe nunca debe ser ocultada como una luz debajo de un almud, como dice Juan 11:13, que tú no puedes agarrar un candil, un mechón, una veladora y ponerla debajo de la cama, si no se ponen en medio de la sala para que alumbre a todos. ¿El qué? Lucas, amado. Lucas 11:33. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buena... nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino que en candelero para que lo vean los que entran, para los que entren que vean la luz. Amén. Es decir, que todo el mundo te tiene que ver a ti, sin pena, sin vergüenza. Tú el que entra a tu casa. Tú tienes que estar escondida. ¿Dónde está? Cristiana, ahora está escondida. ¿Qué es cristiana? No. Se pone en lo alto. Para que todo el mundo sepa. Aquí en esta casa soy cristiana. Aquí en mi casa los chicharrones que truenan son los de Jesucristo. Y que no le guste, imagina. Nuestros familiares, hello. Nuestros familiares y amigos necesitan ver el evangelio en nosotros. Nuestros familiares y amigos, vecinos, el del CDR, el de la Federación de Mujeres Cubanas, la chivatona de la esquina, Fefita la del barrio. Todo el mundo tiene que enterarse que yo soy cristiano. La Habana con sus 43 barrios. Santiago capítulo 1, 22 al 25. Miren qué lindo esto. Para que vean cómo es el evangelio. Pero sé hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se mira en un espejo, su rostro nacional, porque él se considera a sí mismo y luego se va y se olvida de quién vio. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor o olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado quiere decir 3 veces feliz. Feliz cuerpo, feliz alma y feliz espíritu. Si tú no solamente eres oidor, sino hacedor. Pastor, pero estoy empezando. A su tiempo se maduran las uvas. A su tiempo se maduran. Tú no puedes agarrar a Betty en un día ni a Zamora en una hora. Todo a su tiempo, paso a paso, porque la senda de los justos es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. La vida del cristiano va en aumento. Nadie, ni inclusive el pastor, puede decir que ya terminó. Vamos de camino a Canaán. Vamos de camino al conocimiento pleno. Vamos de camino a la estatura del varón perfecto. Amén. Dice la Biblia que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Importante, nuevo nacimiento y bautismo. Hoy hemos develado una verdad. La ventaja que tiene esto es que la verdad siempre triunfa. Amén. Shalom, shalom. Le pido a Cristian que termine.